Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Muy bien. Y leemos la palabra como está escrita, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su letra nos dice el versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Leemos una vez más este versículo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermanos, si siente sueño, pelee con el sueño. Sabemos que a esta hora, como que entra un sueño pesado, hermano. Yo no tenía sueño, hermano. A mí, lo que de allá abajo también me dio ese mareo. Y ahorita lo que tenía era como un dolorcito de estómago. Y ve que yo me aguanté porque ya con la que me dio aquí y otra vez me dio ese mareo. Amén, hermano. Vamos a orar para que Dios glorifique. Gloria a Dios. Y de que estaba sudando y ya se me quitó el sudor. Gloria a Dios. Dele palmas a Dios, hermano. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Los hermanos han de preguntar quién es la anciana que habla. La anciana guerrera en el Señor, hermano. Aleluya. Así que vamos a meditar en esta tarde bajo el tema perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Alabado sea el nombre de Cristo. Desde el tiempo antiguo sabemos que Dios ha escogido un pueblo, ha manifestado su poder sobre él y ha conocido que el Dios que lo ha levantado y lo ha llamado a su santo camino es un Dios poderoso. El pueblo a lo largo de la historia ha visto cómo la mano poderosa de Dios ha obrado. Pero sabemos que hay una lucha que tiene el pueblo de Dios. Tiene una batalla donde tiene enemigo que lo ataca, que lo persigue, que lo lanza a destruir. Lanza todo tipo de ataque con un propósito de vencerlo, de derribarlo y destruirlo y quitarle la vida. Sabemos que las fuerzas del mal pelean contra las fuerzas del bien. El reino de las tinieblas en contra del reino celestial, el reino de Dios. Sabemos que desde el antiguo tiempo el enemigo se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Ha habido una persecución en contra del pueblo de Dios, tanto literal como en lo espiritual. Sabemos que hay huestes espirituales de maldad que se mueven por todos los lugares para influenciar al hombre en esta tierra, para convertirse hasta cierto punto en un estorbo, tratando de impedir que la iglesia avance cuando el hombre está de parte de Dios. Es decir, cuando confiesa a Cristo, cuando se acerca a Dios, cuando se esfuerza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, el enemigo se levanta en contra de él. El enemigo no se queda tranquilo. El enemigo siente que una alma le han quitado porque ha pasado a las filas del evangelio. Por eso es que el enemigo se levanta con toda su fuerza para tratar de detener a su pueblo. Sabemos que en el antiguo tiempo las luchas que llevaba el pueblo de Dios era una lucha literal, era una lucha con armas forjadas, con armas terrenales. Venía el enemigo a enfrentarlo, a tratar de derribarlo. Pero la mano poderosa de Dios estaba siempre a favor de él. La protección de lo alto se mantenía en el pueblo de Dios.
Porque Dios ha prometido estar con su pueblo. Dios ha prometido amparar a su pueblo. Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. A pesar que desde el antiguo tiempo el pueblo se desviaba por momentos, se apartaba del camino de Dios. Pero ellos se arrepentían delante de la presencia de Dios. Y Dios volvía a tener misericordia de ellos. Dios volvía a obrar en las vidas del pueblo. Cuando de repente venía el problema, venía el enemigo en contra de ellos, la mano poderosa de Dios era extendida misericordia y lo rescataba de sus enemigos. El enemigo, Satanás, se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Él no descansa. Él no descansa, no duerme, hermanos, planeando cómo derribar al pueblo de Dios. Pero a pesar que nosotros estamos en esta tierra, muchas veces sentimos que en nuestra humanidad nos quedamos cansados, nos quedamos cortos, sin fuerzas para avanzar. Y es ahí donde la mano poderosa de Dios se extiende a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso que como cristianos nos vemos en la necesidad de buscar de Dios. Nos vemos en la necesidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay algo que debemos de entender. Que si nuestra fuerza estuviéramos peleando, no estuviéramos de pie hasta este momento. Hay algo que debemos de entender. Que nuestra fuerza no podemos avanzar. Y si avanzamos en nuestra fuerza, no vamos a llegar lejos. Por eso es que necesitamos depender de Dios. Necesitamos acudir a Dios. Necesitamos vivir conectados con Dios. Que en todo tiempo meditemos en Él, que en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos podamos reconocer que Dios está con nosotros, que su mano poderosa es a favor nuestro y está siempre presto para ayudarnos, para socorrernos, para fortalecernos, para protegernos ante cualquier peligro que pueda venir en contra de nosotros. Y si como cristianos pasa algo negativo en contra de nosotros, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si nos estamos esforzando a obedecer su palabra, pues esto que ha venido en contra de nosotros, debemos de entender que es permitido de parte de Dios, que así lo ha querido la voluntad de Dios para nuestra vida, y así como Dios lo ha permitido en nuestra vida, Él se va a glorificar en nosotros. Él nos va a levantar, nos va a socorrer, nos va a ayudar, porque dice la palabra que Dios no permite ser tentado más de lo que podemos soportar, y así como Él lo ha permitido, Él también dará las salidas para tal circunstancia que estemos atravesando. No es cosa extraña que cuando el hombre se acerca a Dios, que cuando el hombre se acerca a la iglesia para buscar de Dios, va a recibir problemas, va a tener dificultades en su vida, porque detrás de todo esto hay algo. Vemos que el enemigo se levanta para detener al cristiano, para que el cristiano llegue a decir delante de Dios: si esta es la condición de ser cristiano, problemas me han llegado, mejor me aparto del evangelio. Y cuando el cristiano tiene tal pensamiento, el enemigo se alegra, porque dice: hemos logrado nuestro objetivo, hemos hecho que fulano de tal se aparte de Dios, hemos hecho que fulana de tal ya no quiera buscar de Dios. El enemigo se alegra, pero los problemas vienen, número uno, porque el enemigo quiere que nos apartemos de Dios, que le demos la espalda a Dios, que perdamos la salvación que Cristo tiene preparado para nosotros. Y número dos, para ser formados dentro del evangelio,
A veces Dios permite el problema para que como cristianos sepamos avanzar en medio de pruebas, de dificultades, teniendo el carácter de decir, Dios ha permitido este problema, Dios ha de extender su mano poderosa. Esto nos habla de fe, de creer en la palabra de Dios. Pero ahí es donde nosotros debemos de entender que el enemigo nos quiere derribar, Dios nos quiere fortalecer, nos quiere capacitar, y depende de nosotros si seguir adelante o retroceder. Depende de nosotros, hermano, como decimos al buen salvadoreño, si dale gusto al diablo o no dale gusto al diablo, el privilegio de que nos aparte de Dios. Depende de nosotros si pararnos firmes a pesar de que venga el momento difícil, nos haga quebrantarnos delante de Dios, nos haga llorar, pero nos mantengamos firmes buscando de la presencia de Dios. En las pocas fuerzas que muchas veces quedan en nuestras vidas como cristianos, hemos de buscar de la presencia de Dios para que el poder del Espíritu Santo pueda descender sobre nuestras vidas. El Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso que se mueve con poder y con toda autoridad, que si esperásemos en Él, que si guardásemos nuestra paciencia delante de Él, cosas grandes podemos ver de parte de Dios, las maravillas podemos ver de parte del Señor. Cuando el pueblo de Dios era pasado por el desierto, era dirigido hacia la patria que se les había prometido algo terrenal, y así vamos caminando nosotros también en esta tierra, en el caminar del Evangelio, y lo que nos espera al final no es algo de esta tierra, sino que es algo que es mejor, es cielo nuevo y tierra nueva, con temor a la justicia. A pesar que el pueblo de Dios ha sido perseguido a lo largo de la historia, Dios no lo ha desamparado. Dios no lo ha dejado solo para ver cómo el diablo hace de la suya. Es cierto que cuando el pueblo se comportaba rebelde delante de la presencia de Dios, a veces Dios mismo lo entregaba al enemigo. Pero esto era para hacerles entender que tenían que obedecer a Dios, que no podían desobedecer su palabra. Dios mismo los entregaba en las manos del enemigo para que ellos reflexionaran, para que ellos entendieran cuál era la condición apartada de Dios, cuál era la condición deleitándose del pecado, consecuencia iban a checar para su vida. Pero cuando el pueblo observaba que estaba desamparado de la mano de Dios, que el pueblo observaba que el enemigo hacía su antojo en contra de ellos, ellos pegaban un grito al cielo y Dios podía decir: esto era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando que este pueblo reflexionara. Yo estaba esperando que este pueblo conociera su estado espiritual delante de mí y puedan darse cuenta que me necesitan, que no son indispensables, no son independientes, que necesitan depender de mí. Y por momentos Dios permitía el problema, que el enemigo se levantara en contra del pueblo, para que el pueblo acudiera a Él. Y eso es bueno, porque a veces viene el problema para nuestra vida, para que nosotros sepamos buscar de Dios, sepamos someternos delante de la presencia de Dios, y nosotros comprendamos que el Dios que nosotros buscamos es un Dios real, que da respuesta cuando su pueblo ora delante de su presencia, aunque la respuesta sea tardada, aunque no sea inmediato por momento la respuesta que estamos esperando, pero el Dios a quien nosotros clamamos es un Dios que está atento a su oído para escuchar el clamor de su pueblo.
permitía por momento que el pueblo fuera zarandeado. Si se portaba rebelde, Dios le hacía entender que necesitaba este pueblo acudir a los brazos de su Dios, acudir a la presencia de su Dios. A pesar que el enemigo se haya levantado en numerosas ocasiones en contra del pueblo de Dios, pero Dios siempre estaba de su lado. Y a lo largo de la historia, esto ha sido así. Cuando Cristo estaba anunciando la palabra de Dios en su ministerio terrenal, observamos a la luz de la palabra que hubieron personas que se levantaron en contra de él, personas que lo andaban acechando, que lo andaban vigilando minuciosamente para ver en qué se equivocaba, qué error encontraban en el maestro para levantarse en contra de él, para obtener algo aparentemente que le fuera estorbo y quitarle la vida, desaparecerlo. Era el deseo de estos hombres que se levantaron en contra de él, porque miraban un estorbo. No podían hacer estos hombres lo que ellos hacían con libertad, porque había alguien que los reprendía, los exhortaba, les decía que estaban equivocados, que eran ciegos, guías de ciegos, que no entraban ellos al reino de Dios y tampoco dejaban entrar a otro, porque estaban cegados, porque era la mano del enemigo que estaba a favor de ellos, era la influencia del enemigo que estaba en ellos para tratar de estorbar a Cristo, para tratar de impedir que el maestro lograra su objetivo, lograra lo que vino a hacer a esta tierra. Cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches, dice la palabra que después de terminar este periodo de búsqueda, se presentó el tentador, el diablo, para tentarlo. Fueron grandes las ofertas que presentó delante de Jesús, y nos damos cuenta que no pudo lograr su objetivo, pero él no se quedó tranquilo. Dice la palabra que se apartó por un momento, queriendo dar a conocer que más adelante se iba a presentar. Así es muchas veces la vida del cristiano. Por momentos hay bonanza, hay tranquilidad, hay paz, pero de repente viene el problema, viene el ataque del enemigo, viene las pruebas para la iglesia, pasa la prueba, pasa otro tiempo, otro periodo de paz, de tranquilidad, y vuelve a levantarse nuevamente. Y lo que nosotros podemos observar, que después de cada lucha, de cada prueba, es grande la victoria de parte de Dios. Algo nuevo hemos aprendido, hemos visto el favor de Dios, la mano poderosa de Dios. Esto nos llena de fe. Pero ¿qué sería de nuestra vida si al problema no detuviéramos? Si cuando viniera la dificultad no detuviéramos, no viéramos la mano de Dios, hubiéramos quedado estancados en el problema, en el peor de los casos apartarnos del camino de Dios y perdiéramos todo el favor que viene de parte del Señor. Por eso, mis hermanos, aunque venga el problema, la dificultad para nuestra vida, entendamos que somos perseguidos por el problema, por el enemigo, pero no estamos desamparados. Si estamos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, por muy difícil que sea el problema, Dios está de nuestro lado. Dios nos va a socorrer, nos va a fortalecer de cualquier manera, de cualquier área. Dios va a abrir la puerta para que su pueblo pueda entender que Él está con su pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, Jesús vio problemas en su vida. Y a veces así es la vida del cristiano. Cristo alertó a sus discípulos, alertó a los apóstoles, diciéndole que se esforzaran a tomar la cruz,
que iban a ser perseguidos. Así fueron perseguidos los profetas del antiguo tiempo. Pero bienaventurado soy cuando por mi causa, dice Cristo, soy vituperado. Hablen todo clase de mal, mintiendo en contra de vosotros. Porque eso hicieron, hermano, con los profetas del ayer, con la iglesia del ayer, con los cristianos que estuvieron una vez perseverando en el camino de Dios. Ya terminaron su carrera. Ellos también padecieron y ahora lo han alcanzado todo delante de Dios. Ahora nosotros estamos en esta tierra y debemos de pelear la buena batalla de la fe. Lo que el enemigo quiere impedir que nosotros alcancemos. Lo que el enemigo quiere estorbar, poner todo tipo de tropezadero en nuestro camino para que nosotros ya no avancemos. Y es ahí donde nosotros debemos de procurar estar cerca de Dios, para que su mano poderosa siempre esté a favor de nosotros. Cristo le dijo a sus discípulos que los iba a mandar como ovejas en medio del lobo, queriendo decir que iban a pasar cosas, hermanos, difíciles en su vida, pero que no se preocuparan. Él dijo, me voy, pero no los dejo solo. Él no los dejó desamparados, sino que mandó el Espíritu Santo para que estuviese con ellos. Y así como estuvo con ellos, también está con cada uno de nosotros. Cobremos ánimo, hermanos, en la palabra de Dios. Cobremos ánimo en las promesas que Dios ha dado para nuestra vida, para que nosotros busquemos a Dios creyendo que Él es poderoso para fortalecernos, para ayudarnos en esos momentos difíciles que a nuestra vida han llegado, porque no hay cristiano sobre la faz de la tierra que no vaya padeciendo por la causa de Cristo. Si Pedro dijo que los mismos padecimientos van sufriendo todos los hermanos en todo el mundo, porque el enemigo se ha levantado en contra del pueblo de Dios. No va a estar el cristiano pensando que si se va para Colombia no va a tener problemas, que si se va para Brasil no va a tener problemas, que si se va para el Perú, que si se va allá para El Salvador no va a tener problemas. Piensa que la pupusa salvadoreña lo va a hacer feliz todo el tiempo. Siempre va a venir el problema, la dificultad. Donde quiera que nos encontremos, donde quiera que usted quiera ir al lugar más remoto donde nadie lo conozca, el pájaro, el enemigo siempre lo va a andar persiguiendo mientras estemos en el camino de Dios. Pero lo que nos fortalece es que Dios está con nosotros, que nos vamos peleando solo en este glorioso evangelio. La iglesia primitiva dio problemas por predicar la palabra de Dios. Si después del día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra que se levantaron en contra de la iglesia, hubo persecución. Quizás no como nosotros lo hemos visto en nuestra vida, pero ellos fueron perseguidos. Ellos fueron encarcelados porque andaban predicando la palabra de Dios, porque andaban anunciando el glorioso evangelio. Y si nos damos cuenta, no era de una forma literal que el enemigo se presentaba a la iglesia, eran personas que se levantaban en contra de la iglesia. Porque sí es cierto, el diablo tiene el poder y Dios le puede permitir presentarse, hermano, al cristiano en una experiencia espiritual. Esto puede pasar. Demonios se pueden presentar literalmente si Dios así lo permite, y esto es algo real, porque el enemigo tiene poder que Dios le ha permitido. Así como el pecado ha entrado, el enemigo ha tomado dominio, pero está la iglesia, está Dios para detener todo avance de las tinieblas en los diferentes lugares. Pero mayormente el enemigo se levanta a veces influenciando a personas
Personas se levantan en contra de usted. Personas se levantan en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Es la influencia del enemigo en esta tierra para tratar de detenernos, para tratar de estancarlo. Porque eso pasaba en la iglesia primitiva. Hubieron hombres que no les agradó la predicación de la palabra del Señor. Ellos tenían su religión, ellos creían en algo, y cuando miraban que el evangelio era expandido en los diferentes lugares, ellos dijeron: tenemos que detenerlo a toda costa, tenemos que detenerlo. Fueron primeramente a los cabecillas, a los principales, a los apóstoles, porque dijeron: ellos son los líderes. Si los detenemos a ellos y les callamos la boca para que ya no prediquen, aquel grupo que los sigue van a quedar desamparados, ya no van a tener respaldo, ya no van a tener al líder para que ellos avancen. Grave error. Ellos pensaban que lo que ellos estaban haciendo era de parte de los hombres. Se levanta un hombre reconocido entre los fariseos diciendo que dejen tranquilo a estos hombres, que si es algo de Dios, que si es algo de los hombres se va a estancar, pero si es algo de parte de Dios no lo podrán detener, no lo podrán estancar. Esos hombres, esas mujeres siempre se iban a mantener firmes delante de la presencia de Dios. Y desde ese entonces hasta el día de hoy el enemigo ha perseguido brutalmente a la iglesia, algunos hasta quitándole la vida literalmente, pero con todo lo que ha hecho no lo ha podido vencer. El que está con la iglesia es el poderoso gigante. Perseguido, mas no desamparado, dice la palabra. Somos perseguidos. Y con esto, hermano, no es para que nosotros no tenemos de temor. Una hoja cae de la mata y el diablo viene por ahí. Tampoco, hermano. Sino que tenemos que ser maduros. Es cierto que somos perseguidos por el enemigo, pero tenemos paz en Cristo. Tenemos paz. Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como lo da el mundo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar en la prueba, en la dificultad, pero cuando la paz de Dios está en nosotros, vamos a estar tranquilos. Eso es lo que debemos de procurar. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados de la mano poderosa de Dios. Y para no estar desamparados, para tener paz interior, necesitamos buscar de Dios, necesitamos adorar su nombre, alabar su nombre, estar atento a la palabra de Dios, buscar en todos los medios que podamos de la presencia de Dios, en nuestros hogares orar, leer la palabra, escuchar alabanza y, hermano, meditar en la bendita palabra del Señor, congregarnos, hermanos, en la medida que esté a nuestro alcance, someternos delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Dios siempre ha hablado a su pueblo para dar palabras de aliento. En Deuteronomio capítulo número 20 dice la palabra. Deuteronomio capítulo número 20. Dice en su versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo y carro y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando salgas a la guerra, porque antiguamente eran batallas literales que se peleaban. Cuando salgas a la guerra, en este caso,
cuando venga el problema para nuestra vida, cuando venga la dificultad para nuestra vida, para cuando venga la prueba para nuestra vida. Y si vieres caballo y carro y un pueblo grande y numeroso que viene en contra de ti, esto podemos trazarlo con los problemas grandes que vienen a nuestra vida, con esas dificultades donde sentimos que no podemos avanzar. Vemos tan grande el problema como una muralla difícil de atravesar. Pero dice la palabra, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Y es Dios que está con nosotros para que nosotros podamos superar ese problema, esa prueba, esa dificultad. Cualquier cosa que venga para nuestra vida. Y Dios le recalca al pueblo para que el pueblo lo entienda. Este es un versículo para que nosotros lo memoricemos, para que nosotros lo andemos tachado ahí en la Biblia, para que podamos recordarlo, para que podamos aprender de su palabra, para que recordemos que Dios ha estado siempre con su pueblo, a pesar que es perseguido, pero no está desamparado de la mano poderosa de Dios. Dice la palabra también en Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54 versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Dijo quién? Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque es Dios el que está alrededor de su pueblo para cuidarlo. Sabemos que el enemigo quisiera hacer a su antojo en contra del pueblo de Dios, pero hay algo que lo detiene, y es el poder de Dios. Así cuando Satanás se presenta y va acechando a Job, dice la palabra que en determinado momento se presentan los hijos de Dios, entre ellos Satanás, delante de Dios. Y le dice: no has considerado mi siervo Dios, un siervo íntegro, perfecto, que es apartado del mal. Y le dice: sí, como tú lo has bendecido, lo has cercado alrededor todo lo que él tiene. El enemigo había tratado de llegar a la vida de este hombre para dañarlo, pero no podía, porque Dios lo había protegido alrededor. Así está su pueblo también. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. En el versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Hay personas en esta tierra que anhelarían nuestra caída. Anhelarían que la iglesia ya no avance, que no sea prosperada de parte de Dios. Pero el que contra ti conspirare, lo hace sin mí, dice Dios. No tiene el amparo de Dios, no tiene el respaldo de Dios, porque lo que esperan los enemigos del pueblo de Dios es la destrucción del pueblo. Por lo tanto, Dios no los puede apoyar. Y dice que delante de ti caerán. Pero ahí es donde nosotros debemos de entender algo. Si alguna persona viene en contra de nosotros, nos quiere hacer la vida de cuadrito, nos quiere hacer la vida imposible, debemos de entender que detrás de todo eso está el plan del enemigo. No podemos nosotros también anhelar la caída de tal persona. Como se ha levantado en contra de nosotros, Dios lo va a destruir. No, señores, nosotros contra quien vamos peleando no es con carne ni sangre, sino con huestes espirituales de maldad.
es la influencia del enemigo que está en la vida de tal persona para hacernos la vida imposible. A quien debemos de atacar no es a la persona, a quien debemos de reprender no es a la persona, es al diablo que debemos de reprender en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No vaya a ser usted como algún tipo de cristianos que hay en este tiempo, que si una persona le dice algo, dice Dios lo va a cortar, fuego le va a caer, le dice. Imagínese, hermano, mandándola para el infierno en vez de reprender al diablo para que salga de la vida de tal persona, sea libertada y venga al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Pero el cristiano de hoy en día, hermano, pidiendo que candela caiga del cielo y queme a tal persona. Contra quien vamos peleando es contra el enemigo, no contra persona alguna en esta tierra. Si el hombre se levante porque el enemigo está influenciando a tal persona, entonces dice la palabra que si se levantan en contra de ti, si conspiraren en contra de ti, lo harán sin mí. No tienen el amparo de Dios, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Esto lo dijo Caleb con Josué cuando vienen de recorrer la tierra prometida, cuando el pueblo estaba aparentemente desamparado en su pensamiento porque no creían en el poder de Dios. Dice la palabra que ellos les dijeron: ese pueblo está desamparado, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Aunque sea grande el problema, aunque los moradores de tal lugar sean gigantes, con nosotros está el gigante de gigantes, el rey de reyes y señor de señores, el que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, y su nombre, que es sobre todo nombre, está sobre todas las cosas, sobre la faz de la tierra. Perseguido, pero no desamparado. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados de la protección divina de Dios para nuestra vida. También dice la palabra en el Salmo número 8, capítulo 4 y versículo 8, un salmo que usted bien lo conoce, hermano. Que algunos solo recitan este versículo y a dormirse. En paz me acostaré y asimismo dormiré, Jehová, roncando con la boca abierta. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Son palabras de peso para la iglesia. Dios nos hace vivir confiado. Pero para que sintamos esa confianza, necesitamos de Dios. Necesitamos orar, ayunar. Necesitamos leer la palabra, meditar en su palabra, escuchar alabanzas inspiradas por el Espíritu, escuchar la palabra de Dios, algo que nos nutre espiritualmente para tener la confianza en Dios, para tener la confianza, la fortaleza en el Todopoderoso. Se cuenta un testimonio de una anciana que era cristiana, pero era una cristiana, una anciana que buscaba de Dios, tenía la confianza en Dios. De repente esta anciana iba por la calle, llevaba su bolso, quizás sus comprados, cuando de repente viene un ladrón y pasa corriendo, le arrebata, hermano, lo que ella llevaba. ¿Cómo le iba a poder seguir esta anciana? ¿Cómo iba a agarrar quizás una piedra para tirársela? No lo podía hacer. Quizás ni fuerzas para gritar tenía, para que la pudieran socorrer. Pero ella se acordó de la palabra del Señor. Dijo: bueno, si la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo
los defiende. Ella tenía fe en que esa palabra era verdadera y empezó a clamar delante de la presencia de Dios. Y se cuenta, hermano, que aquel malhechor que iba cayendo, cayó tendido a tierra. El poder de Dios fue manifestado a la fe de esta anciana. Imagínese de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros confiamos en Él. Cuando quizá nuestra barca donde vamos está siendo levantada por la tempestad, está siendo azotada por los vientos de la prueba, por la lluvia fuerte de la prueba que ha llegado a nuestra vida. Pero cuando creemos que Jesús va en la barca, con nosotros vamos a estar confiados. En la barca iban los discípulos, iban tambaleando en la barca, pero ahí iba Jesús. Cuando Él se levantó, dio la victoria, y es lo que nosotros debemos de esperar delante de la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Dice la palabra en el Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, los que me angustiaban, y mis enemigos, para comer mis carnes, para destruirme, para apartarme de Dios. Dice la palabra, ellos tropezaron y cayeron, porque Dios los estorbó. Y eso ha de ser los enemigos que se han levantado en contra de nosotros, hermanos, para derribarnos. Ellos tendrán que tropezar. Ellos tendrán que verse confundidos por la mano poderosa del Dios del cielo, porque somos perseguidos, pero no estamos desamparados. El favor de Dios se mantiene en nuestra vida, mayormente cuando nosotros nos esforzamos a buscar de la presencia de Dios. Dice la palabra que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella que la protegen, que la guardan, los enemigos para llegar se les hace difícil. Dice la palabra que así también está Jehová alrededor de su pueblo. Hermanos, desde ahora y para siempre, Dios está alrededor de su pueblo. Por eso es que tenemos que guardar y tener confianza en nuestros corazones, que el que está con nosotros es más fuerte, más poderoso que aquel que viene en contra de nosotros, que aquel que está en esta tierra, y es Jehová de los ejércitos, el que está con nosotros. Son palabras poderosas que Dios ha dejado para la iglesia, que Dios ha manifestado para la iglesia. Pero también dice la palabra, derribado, pero no destruido. Sabemos que el ataque que hemos recibido por momentos nos ha hecho tambalear. Aunque cuando hablamos de derribar, se puede interpretar como perder la batalla, como que está derrotado, apartado de Dios, como que el enemigo logró su objetivo, hizo apartar a cierto cristiano o cristiana del evangelio. Pero quiero que lo entendamos, de las pruebas que vienen a nuestra vida y que hasta cierto punto nos hacen tambalear, que hasta cierto punto sentimos tan fuerte la prueba que ya no queda aliento en nosotros, que poco a poco como que va consumiendo las fuerzas espirituales. Pero dice la palabra, derrotado pero no destruido, todavía se mantiene de pie, todavía se mantiene con fe delante de la presencia de Dios.
creyendo que en cualquier momento el Dios del cielo se levantará de su trono de gloria, hermanos, para defender nuestra vida. El enemigo puede estar quizás cantando victoria apresurada, premeditada, diciendo ya lo vencí, cuando todavía nos encontramos peleando la buena batalla de la fe. El enemigo puede estar orquestando con todos sus demonios que van a celebrar que han derrotado fulano de tal, que la iglesia ya no va a seguir hacia adelante. Pero aunque estemos derrotados en prueba, es decir, en dificultades fuertes en nuestra vida, pero todavía no estamos destruidos, porque la mano poderosa de Dios está a nuestro lado, y en cualquier momento esa oración, ese ruego, ese clamor delante de la presencia de Dios va a ser contestado. Dice la palabra que cuando Daniel propuso buscar el rostro de Dios en ayuno, dice la escritura desde el primer momento que presentó este tiempo de búsqueda de 21 días, dice que Dios ya había escuchado, venía la respuesta en camino, pero en el mundo espiritual estaban tratando de impedir que llegara la respuesta. Pero Daniel no se cansó de orar, de ayunar delante de la presencia de su Dios, porque sabía que él le podía responder. En otras batallas le había dado la victoria, en otras batallas había visto el favor de su Dios. Él sabía que así como se había presentado en batallas anteriores, esa no iba a ser la sección, también se iba a glorificar. El príncipe de Persia hizo fuerza en el mundo espiritual para que no llegara la respuesta. No sabemos cuánto más tenemos que esperar, no sabemos si van a ser días, si van a ser horas, pero debemos de seguir buscando de la presencia de Dios. Si lo que usted está esperando de parte de Dios, yo sé que no es algo pequeño, lo que usted le está pidiendo a Dios es algo grande, que tiene que ver mayormente con las cosas espirituales. Y eso grande, cuando usted lo reciba, cuando yo lo reciba, va a ser de gran bendición. Conversiones en los familiares, sanidades, fortaleza espiritual, unción de lo alto, hermano, para servir en la obra del Señor, la autoridad del Espíritu Santo, que el baño de la gloria de Dios sea sobre nuestra vida y seamos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Yo sé que usted lo está pidiendo, yo sé que usted lo está clamando. El enemigo lo quiere impedir, como que cada vez más que avanzamos en el Evangelio, las cosas se están poniendo peores, el problema va creciendo, vienen nuevas pruebas para nuestra vida y vienen más dificultades, porque el enemigo quiere tratar de estancarnos, quiere tratar de impedir que nosotros sigamos buscando de la presencia de Dios. Está tratando de impedir que ya no clamemos por el derramamiento del Espíritu Santo, que las almas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad. Es una respuesta que seguramente ya viene en camino, y no debemos de cansarnos a seguir orando delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínese, hermano, que todo eso es lo que el enemigo quiere detener. Gloria a Dios. A su nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Está con gozo, hermano? Amén. Es lo que el enemigo quiere detener. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor? ¿Cuántos familiares a nuestro alrededor que están sin Dios, sin esperanza? ¿Y qué sería si detuvieran a la iglesia? ¿Qué sería si detuvieran a los cristianos? Si la familia donde, o la familia tal,
donde fulano de tal es cristiano, ya no existiera, no hubiera alguien clamando por ello, no hubiera alguien rogando delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el enemigo está esperando, que fulano de tal sea parte del evangelio, que se sienta derrotado y entonces el enemigo los pueda destruir. Tal familia va a quedar desamparada. Dice la palabra que en el tiempo de por la misericordia que Dios tuvo con Lot, alcanzó su familia. Hay una promesa que dice la palabra, cree en que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Hay algo, hermano, en el mundo espiritual que los alcanza, hay algo que los marca, y es aquel cristiano que se esfuerza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Es por eso que nosotros debemos de seguir hacia adelante. Si hay familiares que ya no quieren avanzar, no nos podemos detener. Si hay familiares que no quieren buscar de Dios, no nos podemos detener. En ese hogar tiene que haber alguien representando el reino celestial. Aunque la lucha sea fuerte, pero con aquel cristiano que crea el poder de Dios, basta y sobra para que la mano poderosa de Dios sea manifestada de una forma poderosa. Aunque vea que se levanta la guerra y veas un pueblo más numeroso que tú, veas carros, veas caballos que vienen, hermano, pero si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Es lo que el enemigo quiere detener. Dice la palabra que por la misericordia que fue extendida para Lot, alcanzó las familias también. Porque Lot, que era justo, abrumado por la nefanda conducta de las personas de aquella ciudad, él afligía su alma justa día a día, dice la palabra, viendo cómo aquellos hombres estaban hundidos en el pecado, en la maldad. Pero había alguien que era diferente. Eso se tiene que notar en nuestras vidas. Si queremos que Dios se glorifique en nosotros, debemos de esperar en Él, clamar en Él y no dejar de insistir delante de su presencia. Si hay algo que a Dios le gusta, es que el cristiano sea, hermano, frecuente delante de su presencia. Que el cristiano sea constante, mejor dicho, delante de su presencia, que no deje de orar, no que le vaya a exigir a Dios, sino que vaya a clamar su misericordia, a esperar en la paciencia de Dios, a esperar en la voluntad de Dios. Es algo que debemos de hacer delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que así como el juez injusto no quiso obrar justicia en aquella viuda, y Cristo la pone por ejemplo, pero esta mujer no se cansó de tocar la puerta, de insistirle a aquel hombre que podía ayudarle. Y dice la palabra que aquel juez vio que esta mujer le era molesto y que lo sacó de quicio, le dio la respuesta. Entonces viene Cristo y le dice, mira lo que este juez injusto hizo, que no teme a hombre ni respeta a Dios. Y dice la palabra, cuanto más hará vuestro Padre celestial, y dará respuesta a aquellos que claman día y noche delante de Él. Seguro estoy que le dará respuesta. Esa es la palabra que nosotros debemos de guardar, porque Cristo dice que debemos de pedir para recibir, buscar para, hermanos, encontrar y llamar a la puerta para que sea abierta. Es lo que nos corresponde hacer, aunque en su momento no veamos una puerta abierta, no veamos, hermano, que Dios se ha de glorificar aparentemente, pero si seguimos existiendo, la mano poderosa de Dios ha de obrar a favor nuestro. Y el pueblo del Señor dice, incline su rostro y démosle gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora por tu palabra. Tú eres grande, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Tú eres el que todo lo puede hacer, Dios mío. A través de tu Espíritu Santo, Señor, le pedimos que su palabra quede guardada en nuestros corazones. Ayuda a tu pueblo, Señor, aquellos que han venido, Dios eterno, para recibir algo de parte de ti. Aquellos que hemos venido, Señor, a recibir bendición espiritual de lo alto en todas las áreas. Le pedimos que se glorifique con poder, que obre con su Espíritu Santo, oh Dios eterno, para la gloria de su nombre, Señor. Tú eres poderoso para glorificarte, tú eres poderoso para obrar, para descender de lo alto, Dios eterno. Da fortaleza, Señor, da fortaleza para tu pueblo, para nuestra vida, Dios mío. Levanta con poder, con toda autoridad, Dios eterno, para la gloria de tu nombre, Señor. Ministra con Espíritu Santo y fuego, Señor. Ministra con el poder de lo alto, bendito Salvador. Llega a la distancia, Señor. Métete a través de las redes sociales, Dios mío. Esas almas necesitadas, Dios eterno, de tu presencia, oh bendito Salvador. Por el poder de la palabra en esta hora, Dios mío. Por el poder de la palabra derrama bendición y poder de lo alto, Señor. Bautiza, liberta, sana, restaura, Señor. Por el poder de la palabra en esta hora, Dios mío, bajo ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Da respuesta a aquel que te lo está pidiendo, Señor. Da respuesta a aquel que te lo está pidiendo, Dios eterno. En esta hora, Padre mío, por el poder de la palabra, Señor, por el poder de la palabra, en esta hora, fluye Espíritu Santo y fuego sobre tu pueblo, Señor. Fluyen las amistades, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios eterno, por el poder de las palabras, Señor. Es que donde está tu pueblo, ahí estás tú, Señor. Donde está tu pueblo, está tu gloria, Señor. Está tu presencia gloriosa, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de las palabras, Señor, por el poder de las palabras en esta hora, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre en esta hora, Dios eterno. Tú eres poderoso para glorificarte, Señor. Tú eres poderoso para obrar, Dios eterno. Tú eres el que todo lo puede hacer, Dios mío. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Despedimos los hermanos y amigos que están a través de Facebook. Será hasta una próxima oportunidad. Si Dios nos concede la vida, que Dios les bendiga a todos.